Después de todo eso que nos platicas, pues finalmente decides participar, haces lo necesario para poder terminar y bueno, pues háblanos del proceso creativo del proyecto que en aquel momento se llamaba Shanik, ¿no? Háblanos Shanik. de dónde vino la idea, por qué una novela negra, platícanos un poco de la concepción de Shanik. Muy bien. A ver, yo cuando decidí que iba a participar en el concurso no tenía una historia como tal, o sea, de hecho no tenía como idea de ninguna cosa que yo quisiera contar. Pero eventualmente en lo que a mí me interesa siempre está la constante del personaje que se pierde a sí mismo por sus pasiones, ¿no? O sea, es una especie como de karma o como de castigo autoinfligido, ¿no? De que si te dejas llevar por tus pasiones o por tus obsesiones, pues eventualmente no vas a terminar bien. Entonces, a partir de ahí yo desarrollé una historia en la que había un personaje que se obsesionaba con la escritura, ¿no? Con escribir y escribir y escribir hasta que eventualmente la escritura lo consumía y lo convertía en tinta, ¿no? En tinta, pues básicamente, pues, y después ese concepto de la tinta se convirtió en un concepto como de polvo de tóner, ¿no? Como si fuera una especie de hollín negro, muy negro de carbón. Y cuando ya escribí la historia, pues en realidad como que no tenía conflicto, como que no cuajaba bien. Yo pedí retroalimentación a diferentes personas y pues como que yo veía que la reacción y el efecto que yo quería lograr con, la, con la narración no era el efecto que generaba y la opinión y la comprensión que se daba en las personas que lo leían no era lo que yo quería. Entonces, pues ya en algún momento, en un punto, yo me desesperé y me di cuenta de que si no me ponía ahí a dibujar, pues no iba a terminar. Entonces dije, pues ya que sea lo que Dios quiera y pues vámonos, me arranqué, entonces empecé a dibujar y la primera página que dibujé, esa sí quedó tal cual como la planeé, pero lo que es la secuencia siguiente de cuando entran a la casa, casi cada panel es una página que yo empecé a dibujar y a pintar en acrílicos y empecé a hacer un montón de mezclas de técnicas diferentes y, y total que todo el proceso creativo de la novela está muy marcado por la prueba y el error, por el retrabajo, la intervención de cosas ya hechas, inclusive había partes en las que me gustaba algo que había hecho y lo recortaba y lo pegaba en otra cosa para poderle dar la forma que yo quería o para que me diera lo que yo estaba buscando. Y luego pues empezó a gestar poco a poco, sobre todo al principio se empezó a gestar toda esta idea de la narración en capas, de que se veía algo y yo quería que se veía la secuencia de cuando ingresan a la casa al principio y yo quería que de alguna manera el personaje que en realidad no es el personaje principal, pues, que terminó siendo como el pretexto para el argumento, pero que ese personaje estuviera presente sin estar presente y entonces fue cuando empecé a generar esta cuestión de la poesía, ¿no? Pero es una poesía que en la historia no existe, pero te da la presencia del personaje que está ahí de manera etérea, ¿no? Entonces está la secuencia de la acción regular que está pasando en la novela, pero tienes de manera alterna esta poesía que te va dando que te va entregando la presencia del personaje de Guillermo Shanik sin que esté realmente, ¿no? O sea, entonces los personajes que empiezan a interactuar al principio, que son los policías y el personaje que reportó su desaparición, ellos están ahí y interactúan y generan toda una escena sin que se den cuenta de que también está ahí Guillermo Shanik y sin embargo el lector sabe que está ahí. Es una cuestión medio rara, pero que a mí me gustó mucho y a partir de ahí se me fueron ya destrabando un montón de conceptos. Conforme iba avanzando la historia, yo ya más o menos iba descubriendo para dónde quería que fuera y
y más o menos yo siento que como por ahí de la mitad decidí reestructurar todo y todas esas páginas, esas primeras, sobre todo lo que son las primeras 3 páginas, eran alrededor de como unas 12 o 14 páginas que decidí comprimir y darle como una... Cuando las comprimí, cuando empecé como a empezar a montar varias páginas en una sola y esas páginas como en splash page que había planeado, las hice viñetas, le dio una fluidez a la lectura muy interesante que me gustó mucho y que a partir de ahí pues, se fue ya generando lo demás. Ya en el transcurso de lo que fue la creación, también me fui dando cuenta de que los materiales que estaba utilizando me podían servir como para irle dando cierto tono a ciertas partes, para generar, por ejemplo, lo que eran la narración de los recuerdos de Guillermo, que ya después, como que de alguna manera le proporciona pues a la gente, dibujarlos a lápiz con una especie como de reminiscencia de cómic antiguo. Todo esto lo fui como armando conforme iba avanzando, o sea, ya... Y el concepto de la novela, o sea, el esqueleto se fue modificando también a lo largo sobre todo de la primera mitad de la producción. Ya a partir de la mitad, cuando ya había cuajado todo esto de los recuerdos y la justificación de los porqués de Guillermo, ya se me fue como abriendo todo el panorama de hacia dónde quería que fuera y tenía el concepto del destino final del personaje de Guillermo muy, muy bien establecido, ¿no? Entonces, en torno a eso fue que creé el personaje del inspector, del agente de investigación, y ya todo eso se fue construyendo como casi de manera automática. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.